Hola chicos, pues buenas noches y bienvenidos a El Cuatrilátero. Hoy tenemos nueva incorporación de Ben Fernández aquí y bueno, como sabéis, para los que seáis la primera vez que nos veáis, pues este es un grupo realmente de amigos que, bueno, que nos conectamos la gente que esté disponible cada día y con la intención también de rotar y tratamos temas de actualidad sobre la marcha sin ningún guión, ¿no? Para comentar temas y sobre todo para compartir distintos puntos de vista, ¿no? Y que la gente pues pueda también adoptar, ¿no? Pues formas distintas también de pensamiento, ampliar un poco sus perspectivas personales hacia distintos temas que irán saliendo. O sea que, chicos, buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal, Jimena? ¿Qué tal, Pepe? Bien, ¿todo ¿Qué bien? tal? Encantado. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, chicos, pues un placer teneros aquí, ¿eh? Un nuevo fichaje, estamos ahí absolutamente encantados. Pues, Bienvenido, Pepe. bienvenidos, sí, hemos puesto. Pues, ¿cómo arrancamos el modelo? El modelo siempre lo arrancamos un poco pensando, oye, ¿qué os ha llamado la atención, por ejemplo, de esta semana que queréis un poco arrancar sobre algún tema concreto? Yo tengo aquí algunos apuntes, si queréis ya, os abro tema. Y ¿qué os parece esto de, por ejemplo, de las elecciones alemanas y los resultados que han tenido lugar? Y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, no sé a vosotros, y es que tenemos un segundo, ¿no? El partido que llaman ahora de ultraderecha. Es muy curioso cuando lo que hay a la derecha de la CDU, que es como el PP, que es un partido cristiano-demócrata, pues le llaman ultraderecha. Una cosa que está a la derecha de un partido de centro-derecha es ya directamente ultraderecha, ¿no? Y me da mucho la atención y me da un poco de miedo, ¿no? En realidad, la democracia, cuando la gente habla de los cordones sanitarios. Es decir, ¿quién es un partido político para intentar coartar las capacidades de un partido o de otro partido que ha sido votado por el 20% del electorado? Digo, o sea, ese término, ¿sabes? Que hablamos antes de la neolengua, este término de cordón sanitario me parece lo menos democrático del mundo. No sé qué os parece o qué podéis apuntar sobre eso. Sí, yo creo que además ese término hace referencia a lo que está como muy de moda, ¿no? Si es cordón sanitario es porque es algo que es malo para tu salud, es malo para la democracia, entonces hay que apartarlo como sea. Y yo creo que hace referencia a ese concepto. Pero apartarlo es enemigo, es decir, está Sí, al sí. margen. O sea que realmente pues es una cosa curiosa, porque en realidad hay un juego democrático y un partido que obtiene un resultado. Que el 20%, nada menos en este caso, Sí. un cordón sanitario, eso es tal. Tío, vamos a ver. ¿Quién eres tú desde tu perspectiva política para anular pues de otro partido? O sea que, muy curioso. Se acaba de incorporar Chema, al final lo has conseguido. Bienvenida. Estás ahí Estás mutada. muteada. El Estás muteada. micrófono. El micrófono. Bueno, se nos ha ido otra vez. Vale. Bueno, chicos, ¿qué pensáis Bueno, lo sobre estoy esto? ¿Qué, intentando. qué- qué reflexiones tenéis sobre esto? Ujú. Pasa que es una estrategia. Vamos a ver. Los partidos políticos se juegan mucho dinero, se juegan muchos intereses, se juegan modelos de sociedad y no quieren que nadie entre en ese modelo de sociedad que han ido creando. No quieren que haya cambios sobre el Mm. modelo. Y entonces se ha hecho toda la vida. ¿Qué hago con mi enemigo? Lo demonizo, lo deshumanizo, le quito el alma, le quito la esencia. Y una vez que yo la deshumanizo a esa otra parte, ya se le puede atacar. Ya se puede eliminar, se puede acabar con él porque es malo. Es una estrategia. Pero, pero, Bueno, no, pero, pero ¿no tenéis la impresión que en democracia parece que solo cabe la izquierda y el centro derecha? Nada más, como mucho. Es decir, todo lo que está más a la derecha del centro derecha es ya, ¿sabes? Palabra mordaza, no, ultraderecha, tal. no, creo yo. No es eso, no, porque si nos vamos a Estados Unidos, tenemos hoy en día a los demócratas y a la ultraderecha. Es un sistema bipartidista muy marcado, mucho más marcado que en Europa. Pero, Claro, pero precisamente todo lo, este tema woke y demás viene de Estados Unidos y allí. pero es que los republicanos
quieren cambiar el modelo de sociedad. Entonces son la ultraderecha. Entonces son la ultraderecha los que no aceptan el modelo woke de sociedad. En Europa, la izquierda y la centroderecha aceptan el mismo modelo de sociedad. Entonces ellos no son ultraderecha, son ultraderecha Pero, los que vengan con otro modelo de sociedad. bueno, Creo yo, no lo sé. pero Pepe, para ti, ¿Trump es ultraderecha? ¿En serio? Trump es derecha. Es Ya digo, republicano, derecha. pero tú escuchas los medios de comunicación, No, ¿no? pero Entonces, solamente hay dos. No, pero no hay centroderecha entonces en Estados Unidos. Hay demócratas y ultraderecha, ¿no? Según el concepto de la Europa de hoy en día. Es lo que, o sea, ya, yo no digo que Trump sea ultraderecha, digo que es lo que le dicen que es. ya, bueno, pero Porque no hay un partido de centro derecha y luego otro más a la derecha que sea Trump. ya. No existe. Pero, Ese de centro. No fijaros, es, ese intermedio no existe, como en Europa. pero Ya es yo más que. Sí. lo que lamento es el término, ¿no? Es decir, que una sociedad, entendiendo que sociedad plural, digamos, ¿no? Como algo que no es conveniente, que no me conviene a mí, te lo tacho con palabras mordaza, decir, es ultraderecha, esto es ultra tal. Vamos a ver, respeta la decisión de la soberanía popular, ¿no? Han votado una opción que legalmente se ha podido presentar, pues no te queda otra que como demócrata, pues aceptarlo, ¿no? Es que es como muy, no sé, muy curioso. O sea, muy lamentable realmente, ¿no? Pero esa sería la palabra más adecuada, ¿no? Pero, pero sí, sí. ¿Y cómo veis esto de, bueno, esto que en Europa... No, pero cuando la Sí, bueno, izquierda abandona la lucha de clases porque ve que no funciona o porque simplemente las condiciones económicas cambian y se reinventa con el estado del bienestar, bueno, pues también hay circunstancias que estas cosas funcionan en un momento determinado con una coyuntura. La derecha también se sube al estado del bienestar porque dice, "Oh, oye, pues en esto podemos ir funcionando". Pero esa teoría del estado de bienestar, al final, también la economía va dando muestras de que es insostenible. Entonces van girando hacia otro tipo de ideologías. Pero la derecha europea, o la centroderecha, como la quieras llamar, me da igual, va acompañando siempre a la izquierda en ese camino. En el camino del estado de claro, bienestar y en el camino de lo que decía Jimena de la doctrina woke. Entonces, está acostumbrada la izquierda a que la oposición sea oposición económica, pero no sociocultural. En cuanto aparece una oposición sociocultural, no la aceptan. Dicen, uy, estos ya, son unos ultraderecha, lo que quieras. Han matado a Manolete. Esto, ya, o sea, cualquier cosa cabe. mm, pero es la sensación un poco como en una democracia occidental solo cabe la izquierda y como mucho el centro derecha. Entonces Mm. nos vamos alternando un poquito, pero ya nada más, no, la horquilla es así de estrecha, ¿no? Pero yo creo Y que en cuestiones de las dinámicas de poder es interesante lo que decía Pepe antes, de que al final son cosas que se hacen y cuando tú tienes un enemigo tienes que demonizarlo y deshumanizarlo por completo, y eso siempre se ha hecho. Entonces, yo me pregunto si no será esto simplemente una tendencia y estamos viviendo ahora la época en la que empieza a haber un cambio de paradigma social e ideológico en Occidente en general, y empieza con Trump y está empezando también ahora en Europa. Está empezando a haber una oposición ideológica fuerte a lo que es la izquierda. Pero quizá esto de demonizar a la derecha sea simplemente la ola que hemos vivido de ideología en Occidente y quizás está ahora simplemente revirtiendo. Y en un Es que tiempo será al revés. Rivera, Ciudadanos, era ultraderecha, según Sí. el paradigma de la izquierda. Y les eso, funcionó, o medio les funcionó. Les funcionó hasta con Rosa Díez, les funcionó también, incluso. Las demonizaron, les fueron echando. Lo que pasa es que ahora de repente la sociedad a lo mejor ha dicho, oye, que estos no estoy de acuerdo con todo lo que dicen o de la forma en que la cuentan o tal, pero hay ciertos aspectos que sí me encajan porque veo que ha habido una deriva más fuerte de la que estaban dispuestos a soportar. Entonces, también la izquierda pisa el acelerador, aumenta la presión, la fuerza en la forma de comunicar, de decir, de llamar a la ultraderecha. ya. Pero Y claro, obviamente, y se encuentran con un grupo de partidos que no se amilanan, porque antes el centro derecha se amilanaba. Y, uy, como me llaman ultraderecha, tengo miedo, me ofende, que no me llamen y tal.
aparecen grupos de partidos que dicen, es que me da igual que me llames así, es que no afecta. Entonces, Sí, pero eso viene les también por coloca, un apoyo en la sociedad, porque esto claro, también creo que es interesante, hablar de cómo se ha polarizado tanto, que yo es algo que veo. Primero nació el movimiento feminista, que es un poco como nació aquí en España, todo este tema de ida de olla, perdón, que es totalmente extremista y la gente, los que estaban como que no apoyan ese tema, pues un poco en el centro y poco a poco la polaridad hace que todo se vaya a la izquierda, todo se vaya a la derecha y de repente están empezando a surgir grupos de personas en la derecha, pero que son no es que sean extrema derecha, pero son extremistas en los planteamientos ideológicos. Y yo he visto cosas que son planteamientos que son igual de estúpidos que el tema del feminismo y la ideología de género, pero digamos, en lo contrario. Yo creo que esto que dices, Pepe, tiene que ver porque esos partidos ahora ven que tienen un apoyo social, que hay una parte de la sociedad que está empezando a reaccionar de manera muy brusca en contra de eso y por lo tanto ya no da miedo que te llamen ultraderecha porque hay una parte de la sociedad que dice, pues sí, soy ultraderecha, déjame en paz, suéltame el brazo, esto es lo que hay. Ya, Jimena, pero lo que es indiscutible es que cuando se utilizan esas palabras mordaza que están psicológicamente diseñadas para apartarte del discurso ultraderecha, están jugando con el miedo, obviamente. Cuando tú escuchas la palabra ultraderecha, tu cerebro, claro. ¿qué le viene a la cabeza? Ve nazis desfilando por las calles o ve a Franco, tal. Ese es el miedo que están diciendo, yo este tío no lo quiero, como decía Pepe, no lo quiero de competidor, lo quiero apartar de la carrera electoral y utilizo un término que a la gente que lo escucha lo está encasillando en algo que es digamos que es una connotación basada en el miedo. Y eso me parece muy, muy injusto, sobre todo por cuando un medio de comunicación, os acordáis, ¿no? De cuando era el cuarto poder, ¿no? Ese poder neutral que actuaba como contrapeso político. En realidad, hoy los medios son una extensión del poder político. O sea, ya no hay... Fijaros el pobre de Vito Quiles, ¿sabes? Que yo lo veo y puede ser una persona, pues, oye, pues, pero yo conecto con él porque cuando veo que el resto de sus compañeros en el Congreso le hacen el vacío. Y digo, hostia, pues, ¿qué clase de periodistas están saliendo hoy de las universidades? No lo sé. Un tío que hace preguntas, porque las hace distintas, porque las hace tal, pues, coño, esa es la base de la libertad de prensa. Y que sus propios compañeros tengan el vacío. A mí me Hombre, parece yo creo triste. que Vito Quiles de pobre tiene poco, porque le funciona lo que decía antes, le funciona muy bien porque hay una parte de la sociedad que lo apoya mucho, aunque sea quizá pequeño, pero es suficiente como para que lo apoyen. Y está ganando mucho dinero. Lo que yo no entiendo cómo aguanta. Eso sí que me parece para sacarse el sombrero, porque yo en esas situaciones no entiendo cómo se aguanta las ganas de darle un puñetazo a lo uno, la verdad. Pero Jimena, que tiene 24 años el pavo, ¿eh? O sea, Eso sí, o sea, sí, eso es una pasada. tiene mucho mérito, ¿eh? No, eso sí, sí, O sea, sí. porque, Yo claro, soy muy amigo de su compañera, de Adais Cáceres, la periodista venezolana que la acompaña normalmente, soy muy amigo de ella. Ella viene de Venezuela, huyendo porque quieren matar a su familia, el régimen, viene a España y como es periodista, pues se puede trabajar con ellos y está en todos los mítines, en todos los follones, en todos los fregados y la tía muy valiente, muy valiente. Gana 4 perras, pero ella lo hace que lo contaba Jimena, lo hace por lo que ha vivido en su país y por la amenaza de muertes que ha sufrido. Ella también es muy joven, tiene 20 y pocos años. Con 14 años tuvo que ponerse a trabajar, dejar el colegio, dejar todo, porque sus padres se quedaron en la calle por la revolución chavista. Y lo ha sufrido mucho, ha sufrido muchísimo. Volvió a estudiar, se acabó su carrera, ha mantenido a sus padres, los ha traído a España, y entonces es una persona súper comprometida. Pero lo de Vito Quiles, pues yo no lo sé, será Moralaz y que es joven. Pero bueno, lo de Adais lo conozco porque me lo cuenta ella, somos muy amigos. Pero bueno, es lo que decías, Pedro, yo creo que te referías a lo que es grave de lo de Vito Quiles, que es la muestra de falta de respeto que tienen con él los propios políticos y lo que significa. Que sí, tú si me haces preguntas que no me interesan, no respondo. Y si encima puedo encasillarte en una ideología que como es un cordón sanitario, no se puede tocar, entonces ya, pues eso, ni te respondo y encima eres un pseudo periodista. Pero solo porque opinas o dices cosas que a mí no me interesan, ¿no? Porque es que es una pasada, es la tergiversación de las palabras. Y un portavoz del Congreso, de cualquier partido, que está cobrando por esa función de portavocía. Y tienes un tío, ¿no? Y
apartas, no respondo. Quiero decirte... Pero fíjate cómo ha funcionado la demonización de Vito Quiles. Lo han demonizado y ahora todos lo repudian. Pero sus compañeros, qué triste. Eso es lo que se busca, en política. Yo he hablado de una cosa, hace poquito he hablado con gente de este tema, algo parecido. Entonces, yo no sé si es bueno o no dar nombres de partidos políticos o vosotros aceptáis. Libertad total. Por mí no tengo ningún problema. Libertad total. Bueno, yo estoy metido en política. Yo soy candidato de un partido. Y yo hablaba con otros y que me decían que estaban en la frontera entre ellos y nosotros. Claro, a nosotros es a los que nos están demonizando todo el día. Y yo les dije, lo hacen para que los que estáis en la frontera no deis el paso. No deis el paso, exacto. Y no os vengáis aquí. Porque estáis en la frontera cuando vuestra mente en el 90% está con nosotros y solo el 10% con el otro lado. Pero os han metido tanto miedo y tenéis tanto miedo a que digan que sois no sé qué, que no sois capaces de... Pero a mí como me da igual, he vivido tanto, he viajado tanto, he visto tantas cosas, como me da igual, pues lo hago. Sí, totalmente. Tú a lo mejor tienes y a Vito Quiles, la siguiente paso de Vito Quiles es ilegalizarlo, que es lo que están buscando. Sí, sin ningún tipo de duda. ¿Lo van a echar del Congreso? Seguro. Cuando haga el próximo reparto de acreditaciones, de credenciales, no se la van a dar. No. Pero Y fijar lo dirán que como estáis justificación diciendo. hasta tus periodistas, hasta los propios periodistas, tus compañeros, te han echado. No son sus compañeros. Eso es cierto, eso es importante lo de sus compañeros, no son compañeros. Porque ahí lo que se juntan son grupillos de ideologías, como el instituto. Lo que pasa es que van todos a una, pero de compañeros nada. Son el enemigo. Sin embargo, luego es curioso porque, insisto, estoy en política, yo he coincidido en campañas ahora con todos los demás partidos de la oposición y se han venido a hacer una foto conmigo. Yo tengo fotos con todos, menos con el del Partido Popular. No quiso. Todos los demás se han fotografiado conmigo, abrazados, tal. Y dada la circunstancia hoy he estado en Ferrol toda la mañana, porque mañana doy una conferencia y he tenido que ir a preparar cosas y entrevistas, la prensa y tal y cual. Y yo le he contado, mira, estar en esta cafetería e ir a pagar el café y decirme, no, mira, es que ese de ahí lo ha pagado y ese de ahí es el del bloque. Y me ha dejado el café pagado. Bueno, y me ha pasado, o el de Podemos. Los de Podemos me invitaron a todos sus actos, me invitan. Pero eso te da, eso bonito de la política. No, bonito no, me parece. O sea, eso es lo que da. Dime. No, a lo que me refería es que yo respeto a la persona y a las ideas. Es decir, que tú seas de un partido distinto. A mí incluso me enriquece que tú pienses distinto. O sea, eso es lo bonito que debía ser Claro. Y como yo hablo con todo el mundo, se sorprenden y dicen, pero tú eres normal. Yo, claro. Qué bueno, eso es total. ¿Y cómo quieres que sea? Y lo que dices tiene sentido común. Sí. Lo que pasa es que nunca te lo he contado yo, te lo ha contado otro. Y yo les digo, oye, vosotros sois de... Yo lo cuento esto en Ferrol, porque aquí lo tendría que contar al revés. Pero yo a los de Ferrol les digo, si tú quieres saber la historia del Racing de Ferrol, vas a preguntárselo a uno del Depor. O se la preguntas, vamos a sacarlo de aquí para que no sea futbolero. Pero bueno, si tú vas a contar la historia del Real Madrid, se la preguntas a uno del Barça. O vas a preguntárselo a uno del Real Madrid. Claro, si la cuentas a uno del Barça, lo que te va a decir son barbaridades. Entonces no te puedes quedar con esa idea. Pues en política pasa eso. Nos está pasando eso. Yo creo que eso es un signo muy claro de lo que es realmente la política el poder realmente. La gente se junta con quien tiene poder. Y Pepe es una persona, por lo que nos ha estado explicando, que tiene muchísimo poder porque está rodeado de gente muy buena, ha sabido ganar mucho dinero, o sea, tú te mueves en unos ambientes de que se maneja mucho poder. Entonces la gente se acerca a ti por eso. Sí, pero no he ganado mucho dinero, ¿eh? Bueno, pero yo por lo que he visto, por lo poco que has contado, o sea, pero no lo digo como algo malo, de ti me refiero. O sea, pero es que no tiene ningún sentido que si tú ideológicamente estás en las antípodas de una persona de Podemos... Jimena, mi objetivo en la vida nunca fue ganar dinero, fue hacer cosas. Sí. O sea, no es algo malo igual tampoco, que ganase dinero o que no. De hecho, muchas veces lo he perdido. Pero he hecho cosas. Y he hecho las cosas que me ha apetecido hacer. Siempre. Sí, eso está muy bien, pero quiero decir que... Broncas con mi familia, con mi mujer. Que una persona que está en las antípodas ideológicas de otro de Podemos
no tiene ningún sentido que tú te vayas a hacer una foto. O sea, que esa persona te pide una foto. O sea, es Yo creo porque que sí. gravitan alrededor de quien sabe que le puede dar poder. Y eso es la verdadera. Yo creo que eso es un signo muy claro. Mi Pues puede interpretación ser es cierto. distinta. Mi interpretación es que yo creo que no debía haber trabajo más bonito que trabajar para mejorar tu país. Ya está claro que hoy en día la Pero eso política, lo puedes hacer con una pequeña empresa. Pero sí, sí, muy desde bien, luego, cierto, Jimena, cierto, desde, muy desde bien. luego, pero, pero la política debe ser un trabajo muy bonito. Y yo, porque piense A, ¿por qué no me voy a hacer una foto abrazándome con alguien Pero es que, piense, Peter, que hay un piense problema. B? Oye, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Peter Pedro, o Peter. Peter, sí, Pedro. como tú quieras. Pues Peter, dije, pues ya, Pedro, hay un problema. Que el concepto que tú tienes de país el otro no lo tiene. Entonces él no quiere que tú pongas tu concepto de país, lo que te decía antes. Hay conceptos distintos de sociedad. Entonces tú crees que estás haciendo un bien y otro piensa que lo que tú estás haciendo es destruir. Y viceversa, ¿eh? Entonces ahí está, ese es el encaje difícil. Eso es una pobreza, mi forma de verlo, ¿sabes? Es decir, Ya. si la gente fuera haciendo cosas Porque tú eres de un corazón, liberal, porque tú eres un liberal de pensamiento. Pero esa es la realidad. Yo puedo pensar que yo quiero la sociedad de una forma determinada. Y otros dirán, no, esa forma no me gusta, no, me Pero molesta. tú piensas, Pedro, que ese tipo de cosas pueden ocurrir en democracia porque es el único sistema en el que una ideología, las distintas ideologías se pueden dar y convivir. En un sistema en el que, como hablábamos antes, lo que funciona es destrozar al enemigo, demonizándolo, deshumanizándolo, la única razón por la que tú te puedes acercar al que se supone que es tu enemigo es por gravitar alrededor del poder, porque esa gente públicamente nunca va a decir Pepe Fernández lo he conocido, es súper amable, no, va a decir facha. Esa es la realidad, públicamente van a decir eso, en privado harán otra cosa. pero Jimena, yo me muevo en el plano idílico, de lo Bueno, bonito que debería ser la política. O sea, es que a mí que tú defiendas un modelo de país desde una ideología distinta, a mí me parece genial y escucharte y prestarte atención ¿sabes? Y debatir contigo lo que sea, ¿sabes? Y desde esa relación de respeto mutuo, porque los dos estamos en política, en partidos distintos, pues para el bien común de nuestro país, yo puedo abrazarme contigo y hacerme una foto, tal y como yo concibo la política. Obviamente tú estás hablando de la realidad, de lo que es de verdad en la práctica la política, que es un modelo, digamos, intoxicado de todo aquello bonito que originalmente vio ser la política, ¿sabes? no, es simplemente, creo que no hay que olvidar nunca que la política es la ciencia del poder. La política es lo que estudia las dinámicas del poder. Y creo que nunca hay que perder eso de vista. Y siempre ha sido así. O sea, la historia de la humanidad es así. Una de las lecturas recientes que he hecho ha sido El Príncipe de Maquiavelo. Creo que es, si cualquier persona quiere aprender algo de política, hay que leerse ese libro. Es súper sencillo y precisamente habla de cómo, o sea, el libro va de cómo conquistar un Estado y cómo mantener un Estado. Y es literalmente la política es así. Cómo conquistar una parte de la sociedad en tu país para que te voten, cómo mantener ese gramo de poder. Yo creo que eso no se Decía, debe de perder nunca de vista. tengo un amigo, es señor mayor, con mucho sentido común, futbolista, coruñés, pero empezó a jugar a fútbol en el Racing de Ferrol con 17 años, luego se fue al Mallorca y acabó en la Unión Deportiva Las Palmas o a la inversa, no me acuerdo. Y lo conocí en Dubái, haciendo negocios, y ya, nos hicimos íntimos amigos. De hecho, tenemos una fundación, hemos montado una fundación que se llama Fundación Juanito Maravilla, Juanito Maravilla. porque él era amigo de Juanito. Mm. Y organizamos partidos de fútbol benéficos con los veteranos del Madrid, vamos por toda España, organizando partidos de fútbol con veteranos de otros partidos y tal. Bueno, es un hombre muy vinculado al fútbol, conoce muy bien el fútbol, jugador de primera división y siempre, y con muchísimo sentido común. Y siempre me decía, España, para los dos grandes partidos políticos, es una sociedad anónima. Entonces, cambian el Consejo de Administración cada 4, cada 8 años y ya está. Y no dejan a nadie que venga de fuera a tocarle el dinero. Y es como funcionan, como un consejo de administración, una empresa, es un negocio. Y luego Sí, meten sí. ideología, meten sus cosas, meten tal, y entonces van a muerte. Van a muerte. Sí, pues, sí, tienes toda la razón, pero ya te digo, yo siempre intento un poco, ya sé que a lo mejor es de una concepción un poco naif, ¿no? Pero no deja de ser las raíces, ¿no? De la política, ¿no? En cuanto a la simplicidad
de tener un ámbito de entendimiento que sería un parlamento entre personas que defienden un modelo de progreso para su país desde perspectivas ideológicas distintas. Y eso debería ser un ámbito de entendimiento, no un ámbito de conflicto, sino, ¿sabes? Que al final... Pero fijaros una cosa, lo que pasa en España que a mí me llama mucho la atención, y es que os dais cuenta es que en el Parlamento, en nuestro Parlamento, mucha gente se queja de que no hay debates en los parlamentos, no hay debates en los parlamentos. Y yo digo, es normal que no haya debates en el Parlamento. Y os estaréis tirando de los pelos. ¿Os dais cuenta que en nuestra democracia nadie puede convencer a nadie? O sea, yo me subo al estrado para dar mi punto de vista sobre alguna cosa y es imposible que haya debate porque la gente ya sabe lo que va a votar. Hay un tío el jefe de cada partido que levanta un dedo, 2 o 3 y ya, la gente ya sabe, vota borreguilmente sobre lo que tiene que votar. O sea, no hay libre decisión personal sobre los temas, ¿no? Entonces, claro, y si yo entonces yo no puedo subir, si yo me subo al estrado y no puedo convencerte, es que no hay debate posible. Es decir, no, es Tiene imposible. muchas deficiencias, ¿eh? El sistema democrático español, porque Inglaterra, Estados Unidos, bueno, no pasa, en los anglosajones no pasan esas cosas. En España tiene muchas deficiencias el sistema, muchas deficiencias. No sé si es falta de cultura o de experiencia, no lo sé. No sé es la Constitución, que no es democracia. Bueno, la Constitución también puede ser así, puede ser muy encasillada y muy dirigida. No establece la separación de poderes en origen. No, claro. Bueno. Eso es un gran problema. Claro, es que, bueno, Jimena, es que la separación, una constitución constituye la esencia de un Estado y la esencia de un Estado es la separación de poderes. Entonces, si tú tienes una constitución que no establece separación de poderes, es una constitución que no constituye nada realmente, porque en lo básico no lo hace. Y te digo una cosa, si nosotros tres somos poderes del Estado y Pepe no me vigila a mí y yo no vigilo a Jimena y Jimena no vigila a Pepe, al final... Si no nos vigilamos, si no hay esa contravigilancia, al final nos gobierna la corrupción. ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué ocurren cosas que nos echamos las manos a la cabeza cada día? Y es porque cuando ocurren estas cosas es porque alguien no me está vigilando. No hay un poder que controla otro poder para que cuando yo intento hacer algo ya me paren los pies, sino que cuando descubrimos las cosas son auténticas barbaridades que llevan años en funcionamiento. Claro, y por eso, si no hay control mutuo, pues al final te gobierna la corrupción, porque tú con tu ámbito de poder haces lo que te da la gana, porque no hay otro poder del Estado que te esté vigilando, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra democracia. Al no haber separación de poderes, no hay control, y al no haber control, pues cada día vemos una atrocidad mayor. ¿Realmente? Sí. Y digo, ¿cómo esto está ocurriendo en España? Ya. Pero es que si funciona la forma de contrapoderes, esto ya no hubieras, en el minuto 1 eso ya no podría ser posible. Y que no te enteres de que hay cosas que llevan robándose desde hace no sé cuánto. Ese es el problema. Entonces, oye, Jimena, yo es que no me acuerdo, has pasado muchos años desde que yo estudié Derecho, pero sí se hablaba en la Constitución, creo recordar, del Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, como 3 organismos independientes. Lo que pasa es que con el tiempo se han ido diluyendo porque los partidos les ha ido interesando. Creo recordar, pero... Sí, el problema está en cómo está en origen hecho eso. O sea, hay una división de poderes, pero no hay una separación, porque están divididos administrativamente. O sea, son 2 órganos distintos que hacen cosas diferentes. Pero al final, lo importante es cómo el poder se constituye. Entonces, al final, cuando se supone que votamos al presidente del gobierno, ¿qué es lo que ocurre realmente? La mayoría de la gente, obviamente, vota pensando en el cabeza de partido. Pues yo voto a Sánchez para que sea Sánchez el presidente del gobierno. ¿Qué pasa realmente? Pues que tú votas a la lista y esa lista que configura, se supone, el poder legislativo. Tú se supone que estás votando por el ejecutivo, pero estás configurando el legislativo. Y luego es el legislativo que se da a sí mismo el poder de votar al ejecutivo. O sea, eso no es separación de poderes. Por eso los gobiernos pueden legislar, porque tienen la mayoría para hacerlo, porque es el legislativo el que le da poder al ejecutivo. Hay que pensar que el poder, siempre su naturaleza está en expandirse. Y no se va a parar de expandir nunca hasta que encuentre algo que le hace contra. ¿Qué le hace contra algo que tiene mucho poder? Pues un poder que sea similar, un poder igual. Y es lo único que existe es el legislativo contra el ejecutivo. Esos son los 2 poderes que se tienen que vigilar a sí mismos. O sea, uno u otro. Jimena, está clarísimo lo que dices. Cuando un poder
nombra otro poder del Estado, ya es imposible que sea independiente. O sea, no le demos más vueltas. Y entonces, si veis cómo el Ejecutivo está intentando expandir un poco sus tentáculos, nombrando al Judicial, ya ves una intención clara de restarle esa independencia al Poder Judicial. O sea, es decir, cuando un poder nombra a otro, olvídate. Ahí ya cerramos el libro y nos vamos para casa. Es decir, que cuando un poder nombra a otro, ya tienes una claridad absoluta. Esa invasión del judicial empieza con Felipe González cuando se dan cuenta que la mayoría de los jueces en España supuestamente son conservadores y dicen, uy, esto nos puede perjudicar, hay que variar, hay que cambiar la forma de votar, de elegir, para que haya una representación también de jueces progresistas, y ya lo pervierten todo porque ya están identificando a la gente por categorías políticas en vez de por categorías profesionales. Pero bueno. Y yo quiero aclarar como último detalle, Pepe, para explicar un poco mejor esto. Lo que decías de que poco a poco se han ido adueñando, ¿no? Que como que empezó bien y poco a poco los partidos se han ido adueñando de todos los poderes. Eso ocurre porque puede ocurrir, porque no hay unos mecanismos que limiten el poder, que no dejen, porque en Estados Unidos también lo intentan, pero tienen el freno. Trump puso un montón de decretos y hubo alguno que se lo paró un juez de primera instancia, pues dijo, esto es anticonstitucional, eso aquí en España no puede ocurrir. O sea, esas cosas ocurren porque pueden ocurrir, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Vale, de acuerdo. Es que, fijaros la capacidad de que un juez de primera instancia te diga, yo esta ley no la aplico, es decir, yo esta ley no la aplico porque entiendo que es anticonstitucional en el punto A, B y C. Y hoy, aquí en España, un juez tiene que aplicar la ley que esté promulgada. Pero no tiene esa capacidad de decir, a ver, un señor, imagínate, pone una alegación, yo y tal, y digo, pues mire, yo esa ley resulta que es anticonstitucional en este punto. Y un juez de primera instancia puede negarse a aplicar una ley porque va contra un principio básico de la Constitución. Eso me parece me parece fundamental en una democracia, de verdad. Y lo escuchas y dices, joder, esto es una gloria, ¿sabes? Que un juez de primera instancia para esto, porque simplemente hay una discrepancia clara pues con la Carta Magna. Y ahí también hay una cosa, no sé qué os parece, que me llama mucho la atención también, ¿no? Y es que, claro, mucha gente preguntas por la calle y te dirá, no, nosotros vivimos en democracia. ¿Por qué? Porque voto. Y yo creo que la democracia no se, digamos, define porque las personas voten cada 4 años, sino que, como decía Jimena, o sea, decir, mis representantes, ¿no? Que son supuestamente los que están en las cámaras, pues si son mis representantes, yo tengo que tener capacidad de control sobre ellos. Yo en un momento dado, unas elecciones, delego mi voto para que digamos, hagan su función en mi nombre, que es quien le está delegando el voto. Pero también, si yo veo que uno de mis gobernantes está haciendo lo contrario a lo que prometió en campaña electoral y está haciendo cosas contrarias a mi voluntad con mi voto delegado, yo creo que la nación debe tener mecanismos de parar y revocar ese poder otorgado al Estado. Me gusta mucho el sistema suizo. Yo cuando me preguntaban eso de ¿qué opinas? Yo fui abstencionista muchísimas veces, muchísimos años, y me decía, ¿tú no opinas que no votas? Y dice, no, yo opino porque pago impuestos. Exactamente. Taxpayer. Totalmente. Es que si me quitan de impuestos, pues digo, vale, pues no voto y no pago impuestos y pues vale, no opino nada, pero estoy pagando. Sí, totalmente. Pero bueno, hay cosas en las que el sistema democrático habría que aprender algo de los ingleses, que no son mi fuente de inspiración, pero bueno, en esto sí. Ni la mía. Pero bueno, hay cosas que nos llevan ventaja, que las llevan practicando más tiempo y han ido puliendo ciertas cosas. Pero bueno. A mí me gusta mucho el modelo suizo porque ellos tienen la capacidad de que cuando un gobierno saca una ley que no le gusta a la nación por razones X,
pues ellos tienen mecanismos por los cuales recogen una serie de firmas y presentan una oposición popular a una ley. Por eso los suizos siempre están votando, yo qué sé, por las reglas de aparcamiento, por cosas que nosotros vemos así como absurdas y tal y cual. Y el relevante es que tienen la capacidad de oponerse a leyes que no aceptan y decir, coño, vale, tú eres mi representante y haces una ley, pero yo como nación no me está gustando por las razones que es esta ley, y entonces... ¿Sabes lo que me molesta mucho? Es que es justo lo contrario que pasa en España. Perdona, Pedro. Sí, sí, sí. Que me molesta que porque, y esto me pasó con un alumno que más tenía mi edad o mayor que yo, hace 10 años o más, en la escuela de negocios donde doy clase. Y entonces yo doy internacionalización de empresas en la asignatura que doy. Y estamos hablando de globalización. Entonces yo empecé a hablar de multinacionales y tal, ¿no? Entonces estamos discutiendo un poco de eso. Entonces este se identificó un poco como, no sé si Jimena ha desaparecido, se le ha ido la Sí, imagen. ya vuelve, supongo, la hora pasada. Sí. Espero que se incorpore y Sigue, lo digo sigue, no te por no preocupes, ya está, repetir. Vale. ya está aquí. Y bueno, decía este hombre, hablaba como hombre de izquierdas, ideología de izquierdas y cultura, y hablaba de paz social. O sea, siempre su argumento era la paz social. Nosotros os damos paz social. Y ahora, ¿cómo que paz social? Es decir, yo no puedo opinar en ciertos temas porque tú me echas a los sindicatos a la calle. Eso es un chantaje. Eso no es democracia. O sea, yo no tengo por qué jugar con... Tú no puedes jugar conmigo con la paz social. Y yo no puedo tener la amenaza de la paz social. Eso es otro de los problemas grandes de la democracia en España, creo yo. Además es que me molesta especialmente, porque me lo siguen diciendo hoy en día. Y en Ferrol, como ahí el movimiento sindical funciona mucho y tal, a la mínima te lo sueltan. Que es la paz Además, social. Y yo, ¿pero qué coño ¿qué de la paz social? es tener la gente aborregada y que tus protestas Claro. no se quejen. Yo les digo, yo os voy a dar paz social. Os voy a conseguir trabajo. Esa es la paz Exacto. social. Oye, y Pepe, ya que tenemos aquí a alguien así que procede del mundo empresa, ¿qué opinas tú, o qué opináis vosotros, ¿no? De la gente que hace esa asociación de que el empresario es siempre un explotador, que el rico siempre es enemigo del pobre. Porque claro, esto lo habrás visto pues Mira, yo 100 veces si quieres. decía Jimena, tú has estudiado Derecho, ¿no? Por lo que veo. No, 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 no tengo pues estudios sabes superiores. cosas. No. Pues sabes cosas. Mira, qué curioso. Bueno, yo hice hace 3 años en La Coruña un máster de Derecho de Inteligencia Artificial. Entonces, claro, he pasado de ser yo el profesor en mi escuela de negocios y luego doy clases en 2 universidades en Madrid, en el CEU y en La Nebrija, y paso a ser alumno aquí en La Coruña, cuando me vengo a vivir. Bueno, pues entro, y yo acostumbrado al mundo de la enseñanza privada, mi escuela de negocios es una escuela muy elitista, viene gente rica de todo el mundo a recibir tal. O sea, mis alumnos son gente con mucho dinero, eso sí que tienen dinero. De pasta. Y entonces es otro concepto, otra forma de ver las cosas y el mundo y las historias y tal, ¿no? Entro en la universidad pública en La Coruña y me encuentro con los carteles de fuera la empresa de la universidad. Eso ya me llama la atención. Y digo, esto es una locura. Esto es anti todo. ¿Cómo? Y ¿Te hablando quedas con claro, carteles de...? ponía fuera la empresa de la universidad. Okay. Ah. Y digo yo, ¿cómo puede ser esto? Y luego los profesores, prácticamente todos, criticaban al empresario. Claro, me encuentro con profesores, todos eran más jóvenes que yo. Sin embargo, me hice muy amigo del bloque de José Manuel Carril, que fue diputado del bloque. Comemos cada 15 días, comemos. O cada tal. Bueno, porque nos hemos caído bien. Hay con otros que no, ¿eh? Otros del bloque, otros tal, que no, que fatal. Porque intentan imponerlo todo, toda la fuerza, todo por imposición. Además, yo le decía a José Manuel Carril, José Manuel, él me fala en galego, yo en español. Pero con mucho respeto. Yo lo entiendo, él me entiende, no pasa nada. Y le digo, José Manuel, contigo me entran ganas de aprender gallego. Con tu compañero no. Tu compañero me obliga y me fuerza a mí y a todos. Somos 35 alumnos en esta clase. 31 son extranjeros de Kazajistán, en La Coruña, ¿eh? Kazajistán, Azerbaiyán, Rumanía, Argentina, tal. Y le digo, ¿qué coño ¿Esa gente hace? cómo puede aprender? ¿Cómo puede aprender? ¿Eh? ¿Cómo puede aprender Dime. esa gente? ¿Cómo puede aprender esa gente Bueno, de esos países?
Todo en español, inglés, tiene que ser. entiendo. No, bueno, entonces al final convencí yo a ese profesor para que valiese en español en vez de en gallego, por respeto a 30 personas de 35 que no sabían hablar gallego. Y dice, bueno, pero las slides os las pongo en inglés, como para fastidiarlos. No te preocupes que aquí todos hablamos inglés. Con lo cual nos daba igual eso, ¿no? Pero es absurdo. Pero lo de la empresa, volviendo. Estos dos profesores, aunque yo con José Manuel me llevase bien, y otros, atacaban permanentemente al empresario. Y yo les decía, pero ¿no os dais cuenta que cuanto mejor vaya mi empresa, más impuestos pago y más dinero se puede dedicar a lo público? Pero ellos hablan, para ellos siempre es una ecuación de suma cero. Y no es así, no es real. No porque la gente gane mucho dinero, otros dejan de ganarlo. No se lo está quitando. Yo les decía, ¿por qué crees? Yo no quiero que haya pobres, yo quiero que haya ricos. Yo quiero que todo el mundo sea rico. Y vosotros queréis que todo el mundo sea pobre. Exacto. No tiene sentido, es absurdo. Y digo, lo privado hay que fomentarlo. Y luego con estos dos que dan de laboral, además de derecho laboral, permanentemente la protección del trabajador, que me parece muy bien. Yo mis trabajadores, que he tenido muchos, siempre los he tratado muy bien. He tenido muchos trabajadores extranjeros, emigrantes, con papeles siempre. No, nunca he contratado a un ilegal sin papeles, con trampas, con un sueldo bajo, jamás en la vida. Siempre les he contratado legales y les he pagado siempre un 25% más del sueldo mínimo interprofesional. Porque, ¿Me puedes dar un empleo, por favor? pero lo bueno, ahora ya no los tengo, he vendido, bueno, ahora tengo la empresa de Italia. Si te vas a Italia, pero además, egoístamente, como empresario, cuanto mejor trate al empleado y más va a trabajar y más voy a ganar yo. Si solo por puro egoísmo. Totalmente. Entonces es absurdo lo que me cuentan. Y yo les digo, ¿no os dais cuenta que estáis poniendo muchos problemas al empresario español? Me voy de España. Que no tengo ningún problema en irme, que el mundo está globalizado, que es muy fácil irse hoy en día. Y dije, el trabajador español no compite. El gallego no está compitiendo con el de Extremadura, o con el de Andalucía, o con el de Cataluña. Está compitiendo con el de Bangladesh. Si me produce mucho más caro que el de Bangladesh, me voy a comprar a Bangladesh. Que yo no soy una ONG, que soy una empresa. Que la empresa está hecha para ganar dinero. Y cuanto más dinero gane yo, más dinero gana lo público, porque hay más impuestos. No lo ven. Y entonces me dicen, hablaban siempre mal de Roche y de Amancio Ortega. Y decía, pero ¿cómo estáis hablando mal de estos dos? Si se va Amancio Ortega de La Coruña y La Coruña desaparece. Sí, es que tal cual. Y me dicen, nuestra obligación es demostrar que solo funciona lo público, que lo privado no funciona. Joder. Su obligación política, no como profesores, pero lo aplican a la enseñanza. Y le digo, yo no sabéis el daño que estáis haciendo a los trabajadores, a la sociedad. Tengo una duda, o sea, los estudiantes, esos de lo de la empresa fuera de la universidad, ¿dónde piensan que van a trabajar cuando terminen sus carreras? Porque no puede trabajar todo el mundo para el Estado. Quieren trabajar en el Estado. Es que les preguntas en clase y todos el otro día. Sin embargo, en la Universidad de Brija tuve que dar una conferencia de apertura de un nuevo curso, que es un curso de mentoring para los últimos de ingeniería y de arquitectura. Entonces yo, para ver cómo enfocaban su vida profesional, ¿no? Entonces yo pregunté quién quería trabajar no pregunté en lo público, porque es una universidad privada y sé que ahí nadie va a trabajar en lo público. Pero sí, pyme, multinacional o emprendedor. El 99% quería ser emprendedores. Bueno, qué buenas noticias. Luego les di mucha caña, porque les dije, ¿por qué queréis ser emprendedores? Porque no tenemos jefe. Y les dije, no hay persona que tenga más jefes que un emprendedor. Los trabajadores van a ser vuestros jefes. El Estado va a ser vuestro jefe. Hacienda va a ser vuestro jefe. Los bancos van a ser vuestros jefes. Los clientes, los proveedores. Pepe, no les digas eso, por Dios. Al final no, tienen que saber la realidad. Esa es la realidad de la vida. Y luego les animaría que fuesen emprendedores como yo lo he sido. O como lo soy, vamos. Pero que tengan las cosas claras. Que el mundo es el mundo es muy duro. Es que fijaros que yo creo que en la concepción moderna de la empresa, esto del empresario, del empleado y el empleador es una cosa caduca, Yo creo que hoy en día tanto el empresario como el empleado son socios, porque dependen mutuamente uno del otro. Al final, es lo que decías
tú, Pepe, al final en la concepción moderna de las empresas, yo como empresario voy a tener más beneficios cuanto más conectados, cuanto más contentos estén la gente haciendo su trabajo. Eso es Absolutamente. fundamental, porque si la gente está conectada con lo que hace y al final les doy las mejores condiciones posibles para que pueda estar en plenitud personal y profesional, al final esa gente va a ser mucho más eficiente porque tiene esa Y pasión los por lo que está buenos haciendo y yo gano se más quedan. dinero. Y los buenos se quedan. Y te quedas con los mediocres y con los malos, que no tienen a dónde irse. Y los buenos se te van. Es absurdo, es una locura lo que dicen de tal. Esto no tiene sentido. Mm. No tiene sentido. Yo jamás he tratado a un trabajador con látigo. Y veía a otras empresas que sí lo hacían, ¿eh? Pero jamás. Y decía, no tiene sentido. Yo tenía los mejores trabajadores. Los míos eran buenísimos. No he tenido un problema jamás con ninguno. Nunca. Y yo voy a decir otra barbaridad que seguramente mucha gente que al oír esto me pondrá un poco bien, pero a ver, yo incluso creo que, como decías tú, como decía Jimena específicamente, ¿dónde creen que van a trabajar? Al final, el empleo se genera por el sector privado. Entonces yo, desde el punto de vista del empleo, por ejemplo, cualquier empresa ya está generando riqueza con los sueldos que paga a sus empleados. Yo, y fíjate que incluso llego hasta el punto de decir, bueno, es que si la empresa ya está generando riqueza para la sociedad por los empleos que paga a su gente y la gente que tiene contratada, es que ya me sobra que paguen impuestos. Una empresa incluso, imagínate, pues yo qué sé, que contrate más de X trabajadores, yo creo que debía estar exenta a pagar impuestos, porque ya está devolviendo a la sociedad esa riqueza en salarios, en gente contratada y tal, ya está aportando valor a la sociedad. Bueno, ¿Por qué le grabamos con, no sé, a lo algo mejor estoy llevando muy porque, lejos, pero hombre, no, porque el Estado, parte del dinero o los impuestos que genera la sociedad, toda la ciudadanía, pues crea una serie de infraestructuras que tú luego como empresa las vas a aprovechar. Vas a aprovechar el ferrocarril, vas a aprovechar las autopistas para transportar tu mercancía, vas a aprovechar los aeropuertos. Entonces, tiene sentido que paguen impuestos. Pero una cosa, lo no sé, mínimo, dentro del sentido común. pero Porque lo mínimo. lo que no entienden muchos políticos, porque son funcionarios y nunca han creado nada, es que como yo no gane dinero como empresario, como no gane mucho dinero, me van a comprar. Va a venir una empresa del extranjero, me va a comprar y luego se va a deslocalizar cuando se quede con toda la clientela, con el producto, con lo que sea. Y se va todo el mundo a la calle, al paro. Y no lo acaban de comprender porque no lo viven, ni lo conocen, ni saben que funciona así el mundo. Entonces, eso es una parte de la parte triste. Tendrían que parar por un curso los políticos, todos, de los dos lados, porque no saben este tipo de cosas. Pero yo hablando también de emprendedores, no sé si estaréis de acuerdo, tío, pero yo creo que la gente que emprende, hablando a través de impuestos, más que subvenciones y cosas que... Subvenciones es vivir de prestado. Para mí la subvención es el fracaso de la gestión, ¿no? Yo siempre digo. Yo creo que el emprendedor debería tener campo libre para arrancar su idea por lo menos el primer año o por lo menos hasta que tenga ingresos. Y a un momento que tenga ingresos ya entra Hacienda a llevarse su parte. Pero deja a la gente que tiene una idea, que tiene un sueño y tal, despéjale el terreno, que no pague nada, que pruebe su modelo de negocio, que lo saque contra el mercado, que vea si es viable o no su hipótesis, y una vez ya que tenga ingresos y que ya tengas comida en tu plato, pues ya le darás una parte al Estado. Pero de verdad, si queremos fomentar que nazcan empresas, hay que regar la semillita, y regar la semillita implica ponérselo fácil, no subvenciones. Yo no quiero que me regale dinero el Estado, quiero que no me cobre, quiero que no me cobre por absurdos y quiero que no me cobre. No, déjenme hacer, prueba mi idea. Si tengo suerte, lo haré bien y mi proyecto irá creciendo y por tanto contrataré más gente y no sé cuánto, y ya estaré devolviendo riqueza a la sociedad. Pero creo que es absolutamente fundamental que por lo menos la gente que arranque, que tiene una idea bonita, que tiene una ilusión en probar un modelo de negocio, pues que no le cueste nada. Y cuando empiece a tener retorno, cuando empiece a tener comida en su plato, ahí ya sí, que pague sus impuestos. Pero me parece fundamental la parte Pues de... aquí es al revés, ¿eh? Ya, como bien sabes, Pedro, aquí es al revés. Te ponen tantas trabas, tantos problemas. Hay que pagar tanto al principio que es que Pero eso eso se es quita las pobreza. ganas, ¿eh? Eso es Tienes que pobreza. desnudo por la calle primero. Absolutamente, Eso es absolutamente, pobreza. Tú, absolutamente. Pero, Pepe, eres un jardinero. Es decir, cuando tienes la semillita, tienes que darle todo para que florezca, el calor, ¿sabes? El agua, no sé cuánto, el abono. Sí, y una vez que crece, pues bueno, ya la podarás, pero en principio, ¿sabes? En principio es que eso pero es como bien riqueza. apuntó Jimena también al principio, si ellos no ven eso, si ven al empresario como un enemigo,
A partir de ahí, en vez de facilitar las cosas, las dificultan. Fijaros, yo hasta creo que sería interesante que un político tuviera experiencia como empresario previa. Porque al final gestionar un país es gestionar una empresa. A lo bestia, pero es gestionar una empresa. Hay unos ingresos, hay unos gastos, hay unos Mira, salarios que pagar. eso fue una pregunta que me hicieron a mí y al revés en mi campaña electoral a las municipales de hace 2 años en Ferrol. Entonces me dijeron que qué experiencia tenía yo, que yo no era político, me decían. Y yo desde el principio dije, no, yo soy un outsider. Yo no vengo de la política, nunca he estado en Mucho ningún mejor. partido. Es la primera vez de mi vida. ¿Y usted qué experiencia tiene en gestión, un ayuntamiento o tal? Porque los que están aquí son todos. Y yo decía, los que están aquí son todos funcionarios. Garrapatas. Son funcionarios, no han hecho nada en su vida. Y dije, yo sé gestionar cosas. Yo he gestionado cosas en muchos países y dirijo proyectos en la escuela de negocios. Yo soy el director de trabajo de fin de máster, de 10, de 15 al año. Proyectos en Honduras, El Salvador, en Nicaragua, en Perú, en Chile, en ciudades mucho más conflictivas, más problemáticas que Ferrol. Y salen adelante los proyectos. Digo, yo sé gestionar cosas. Ellos no saben. Les dije, hacer aceras es muy fácil, ¿eh? Tienes 90, en el caso de Ferrol, 90 millones de euros de presupuesto, llamas a un contratista y haces una acera. Es muy fácil. Desarrolla la ciudad. Desarrolla que no sigamos perdiendo población, que yo cuando me fui a estudiar la carrera a Madrid en el año 84 éramos 125.000 habitantes y no llegamos a 60.000. Desarrolla industrialmente. Está claro que ningún político ha sabido hacerlo. Todos los años hemos ido bajando y seguimos bajando y seguimos bajando y la ciudad con más paro de Galicia, etcétera, etcétera. Ahora, pero ha hecho aceras y ha plantado árboles. Eso es muy fácil. Con dinero de Europa. Eso lo vamos a hacer de todo. Y sobre todo, Pepe, que tú como empresario sabes que no quieres tener a tu empresa en déficit. Y a un político le da igual, gasta y si está en déficit, bueno, pues ya. Sé lo que cuesta una cosa, y entonces no me la van a colar. Sé lo que cuesta una cosa. Ya. Sé lo que cuesta construir, fabricar y hacer. O sea, que no me cuenten cuentos, porque yo cuando analizo los presupuestos, y ya he tenido varias broncas con el alcalde actual, y se lo he hecho en cara, y le digo, ¿cuántos millones de euros estás dedicando a emprendedores, a pymes, a que puedan crear? Cero. Cero total, cero absoluto. ¿Cuánto estás dedicando a los sindicatos? Para que haya paz social, ya estamos otra vez. O sea, que estás pagando chantaje. Aceptas pagar un chantaje, que además son los que están destruyendo Ferrol. Pero bueno, esos son los males de nuestro sistema. No, pero es muy importante porque, claro, cuando una gestión política entra en déficit, estás hipotecando a toda la ciudadanía. Entonces, esa perspectiva como empresario, decir que, ojo, yo tengo una empresa y yo soy el primero interesado en que no tenga déficit, sé manejar ingresos, gastos y por la cuenta que me trae ya estoy. Claro. Y eso es muy importante, sobre todo esa sensibilidad de ese control presupuestario que el político, te digo, no tiene. Que decir que si termina su gestión en negativo, bueno, pues ya me vendrá de Madrid o de vendrá. Al final, esa perspectiva es muy, muy interesante, chicos, y al final parece como que la empresa es una cosa súper desconectada de la gestión pública y al final hay muchas cosas en común si te paras a pensarlo. Haciéndola, digamos, o sea, desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? De por qué no un político, como tú en este caso, puede venir de la gestión privada y de haber pasado puñetas, ¿sabes? Para estar jodidas para sacar su empresa adelante, que, ojo, que eso es un aprendizaje importante. Pues no sé, pero no sé cómo lo veis, pero yo no veo que sean cosas desconectadas y me parece, pues, fundamental. Sería como una garantía adicional a la hora de votar por un político, ¿sabes? Que tuviera esa perspectiva. Sí, sí. Sí, sí. Pues bueno, yo creo que estamos en este análisis que estamos haciendo hoy en varios aspectos déficit democrático. Sí. Bueno, por mi parte, inexistencia. Bueno, pero mirarlo desde el lado positivo. Mirarlo desde el lado positivo. Está todo por hacer. Cuando todo está muy mal, podemos enfocarnos en la crítica. Y Jimena, la gente como yo muchas veces me preguntan ¿por qué te has metido en política? Digo, varias razones por las que me he metido. Y bueno, y luego les digo, entre otras, por dar ejemplo a mis hijos, y les digo, y te lo digo a ti, Jimena, la gente como yo, que probablemente nunca salgamos elegidos en nada, es muy
no lo sé, igual hay suerte y conseguí, pero bueno, somos los zapadores, somos los que estamos en el terreno minado, quitando las minas, rompiéndonos las piernas, para que vosotros los jóvenes vengáis detrás, con el terreno ya más limpito, Sí. y lo hagáis, y lo consigáis. Muy importante. Mira, respecto a eso, lo que decía antes, lo que decías de que les decías a tus alumnos las cosas claras de lo que es emprender, ¿no? Todo lo que te enfrentas, y Pedro te decía, no, hombre, pero no les quites la ilusión y tal. Yo creo que es al contrario. Tenemos que saber cuál es la realidad a la que nos enfrentamos y aprender, y que vosotros, gente como tú, nos enseñe que hay que luchar en esas circunstancias, que precisamente porque las cosas son difíciles hay que sacar el espíritu de guerra, de lucha, y hacer las cosas en contra de todo. Esa es la gente que cambiará el país para mejor. Personas que tienen espíritu crítico y espíritu de lucha. Y en ese sentido, pues sí, ahí estamos. Tú Una sabes, generación bueno, que intentaremos. ¿te gusta la historia, Jimena? Sí, ¿Sabes quién es Hernán Daoiz y Velarde? no. Los héroes del 2 de mayo, de la Guerra de la Independencia, contra los franceses. ¿Te va sonando algo o no? Todavía no No, conoces. porque Bueno, realmente eso me quedó en bachillerato. vale. O Bueno, sea, sé lo que es el 2 de mayo, pero. Daoiz y Velarde fueron los héroes del 2 de mayo en la guerra contra los franceses, contra Napoleón, cuando los franceses en 1808 nos invadieron. Sí, Realmente lo que nosotros habíamos hecho es darles paso porque querían invadir era Portugal Portugal. y invadieron España. Bueno, entonces, Velarde es mi tatarabuelo. Entonces, muchas veces Hostia. Anda, yo les digo a la gente, les digo, ¿por qué tal? Digo, pues soy descendiente de Velarde. Si Velarde no hubiese decidido, porque los militares no se querían levantar, eran afrancesados, vivían bien, estaban muy cómodos, les prometían boques, muchas que diríamos riquezas hoy. y tal. Pero Velarde dijo que no. Dijo, no, perdemos están quemando nuestras iglesias, violando a nuestras mujeres en los pueblos, arrasaban en los pueblos, a los campesinos, tal, lo estaban arrasando. Están destruyendo nuestros museos, nuestras catedrales, tal. Y él decide levantarse y lo matan el 2 de mayo, cuando toma el cuartel de Monteleón. El cuartel de Monteleón era donde estaban guardadas las armas. Entonces él iba, por unas calles de Madrid, por el centro de Madrid, enardeciendo al pueblo para que le siguiesen y les prometía que les iba a dar las armas para empezar el levantamiento contra los franceses. Entonces llegan al cuartel de Monteleón y lo cerraron, porque avisaron que venían dos militares, Daoiz y Velarde, que eran dos capitanes de artillería, y le dijeron, oye, estos, cuidado, que tal, convence a los soldados que estaban haciendo guardia para que abrisen las puertas, entra al pueblo, cogen las armas y empieza la guerra de la independencia. Y expulsamos a los franceses. Ahí mataron a Velarde. Si Velarde no hubiese dicho hasta aquí hemos llegado, hay que hacer algo, hoy en día hablábamos francés. Exacto. Pero vamos, Mira, ni lo dudes. ya ves que tenemos aquí a alguien que nos da lecciones en cualquier ámbito. Pero Pepe, tú vienes Chicos, de un linaje increíble. perdonadme la interrupción, pero estamos ya en hora. Ha sido un placer teneros aquí y aprender Ha sido de placer vosotros mío. de tantas cosas. O sea que os invito a que participéis cuando podáis, cuando sea posible, ¿no? en el grupo, porque la verdad que vuestro punto de vista es siempre enriquecedor. Un placer. Un Así placer que, conocerte, Pepe. Un si os placer. Oye, Jimena, apetece, muchísimas gracias, Jimena, porque tu opinión de persona joven me interesa muchísimo y me ha gustado mucho, ¿eh? Tu forma de ver las cosas y de expresarte y tal, me ha encantado. joven y El interés es combativa, mutuo. joven y Sí, combativa. ya lo he visto. No, pero me ha gustado porque no encuentro gente así. Y me Oye, molesta no encontrar gente así, gente joven con estas características. Enhorabuena, Jimena, muchas gracias, ¿eh? Ha Bueno, sido el un placer placer. es recíproco. un Gracias. placer, chicos. Hasta Muchas gracias. pronto. Chao, Buenas chao. noches, nos vemos. Gracias. Chao. Buenas noches. Gracias.